Muy buenas tardes. Gracias al profesor Almeida por haberme invitado a participar en este ciclo de seminarios que tienen que ver con la función pública, con carácter general. La reflexión que a mí me corresponde, que tiene que ver con un esbozo de la historia, el presente y el futuro de la función pública en España, va a ser grabada en esta ocasión porque no hemos podido celebrarla en directo, ¿no? Pero confío en que, aunque no haya espacio para ese posible diálogo o conversación posterior que siempre se suscribe, eh, sea de alguna utilidad las palabras que yo pueda dejar grabadas. La administración pública precisa para el desempeño de sus actividades medios reales y personales. Estos medios personales, las personas, son probablemente lo que conocemos con el nombre de burocracia. El trabajo más agudo, desde luego en la contemporaneidad acerca de la burocracia, se puede ver al gran sociólogo alemán Max Weber, que incluso va a señalar a la burocracia como uno de los elementos constitutivos del paso del orden político medieval al Estado moderno. Esa burocracia que se va a establecer como consecuencia de la necesidad de que exista una administración independiente y de tener que generar o controlar recursos de forma regular para poder mantener a los ejércitos permanentes que también se han establecido como nuevo instrumento de los nuevos estados que se han surgido. El modelo, además, que él va a traer o va a establecer para Alemania, el modelo de racionalizado, se opone al sistema llamado spoil system, ¿no? que consiste en definitiva que cuando hay una administración cambia el signo y los que estaban en esos puestos lo abandonan y entran otros en sus lugares. Por ejemplo, el sistema que sigue existiendo en los Estados Unidos, en el presente. Y aunque en el presente no es el que sigue España, que acabó adoptando el sistema racionalizado alemán, lo cierto es que, acaso por reacción a la invasión francesa, durante los primeros años del siglo XIX, que es cuando van a empezar los atisbos de moderna administración pública en España, con la dificultad de todo comienzo, pero sobre todo con las dificultades de un siglo realmente complejo para España, va a adoptar la fórmula más bien del spoil system, ¿no? Como consecuencia de esa usurpación, por decir así, de los españoles que establecen la Constitución de 1812, todos los que han prestado servicios con el hermano de Napoleón Bonaparte, con José I Bonaparte, pues serán expulsados. Y otro tanto de lo mismo va a ocurrir durante el periodo absolutista que va a intentar, que va a intentar y que va a establecer durante la mayor parte de su reinado Fernando VII. Solamente durante el trienio liberal se recuperarán los así cesados y se tratará de recuperar a, eh, a los que habían servido, lógicamente, a la administración constitucional. Va a ser una figura muy característica de nuestro funcionariado, de nuestros empleados públicos o del paisaje español en el siglo XIX y que va a tener un reflejo muy interesante en obras señeras de don Benito Pérez Galdós, cuyo centenario, por cierto, estamos celebrando estos días, o apenas acaban pasando días que lo hemos celebrado. Una es El Terror de 1824 y probablemente la más notable es Miau, ¿no? Donde se recoge este pavor, esta circunstancia, esta situación que efectivamente provoca entre los funcionarios, ¿no? Vamos a decirlo así. El primer intento de organizar una administración pública de un cierto modo racionalizado va a ocurrir con los decretos y órdenes de López Ballesteros de 1825, 1827 y 1828, que al menos tratan de exigir la acreditación de una serie de conocimientos para todos aquellos que quieran acceder a un cargo público. No obstante, será la reforma de González Bravo en 1844 la más significativa antes de la gran reforma del importantísimo Bravo Murillo de 1852. Pero González Bravo ya en 1844 crea el cuerpo de la administración civil, ¿de acuerdo? Aunque tenía, por eso de la administración, un carácter meramente departamental
y agrupaba a los funcionarios del Ministerio de la Gobernación. Pero lo cierto es que en ese periodo empezaron a establecerse los primeros cuerpos especiales, eran aquellos que tenían una formación específica, una formación facultativa y que esencialmente eran los cuerpos de ingenieros. Pero como apuntaba hace un instante, el momento decisivo de ese siglo va a ser la gran reforma de Bravo Murillo, ¿no? Porque 1852, porque ahí va a establecer las categorías generales en las que se va a organizar la carrera funcionarial: jefes superiores, jefes de administración, jefes de negociado, oficial y aspirante a oficial. Se seguía, no obstante, manteniendo la departamentalización de los funcionarios públicos, aunque establecía un requisito de titulación académica y un sistema de ascensos en la carrera funcionarial. La reforma, que era realmente buena y positiva, se va a encontrar con, pues eso, la complicada vida política española, que si lo ha sido hasta 1852, no lo va a ser menos hasta 1875. De suerte que estas normas, que son estupendas sobre el papel, se van a ir dejando de aplicar y se va a volver al sistema de las cesantías. La Primera República, que dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio, apenas 11 meses, no da tiempo a nada, y será la Constitución del 76 la que, recogiendo lo que ya aparecía en la Constitución de 1837, todo se ha dicho, va a reconocer el derecho de todos los españoles a acceder a los empleos y cargos públicos en función de su mérito y su capacidad. Será en este periodo de la Restauración cuando se consolida la división entre cuerpos generales y cuerpos especiales, siempre adscrito a un ministerio concreto y donde se generaliza el ingreso, por decir así, un sistema de ingreso en los distintos cuerpos por oposición. Tendrá que pasar mucho tiempo, tendremos que plantarnos en 1818, cuando con la reforma de Maura y Montaner va a aparecer el primer estatuto de funcionario de la Administración Civil del Estado, que consagra la inamovilidad del funcionariado y el sistema de oposición como fórmula de ingreso, así como establece una estructura general y no departamental, esto es importante, de la Administración Civil del Estado. Quedan a salvo los cuerpos especiales y se introducen disposiciones para tratar de acabar con la clase o el grupo de los cesantes. ¿De acuerdo? Durante la dictadura de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, que ya saben que ocurre dentro de formalmente el reinado de Alfonso XIII, se van a potenciar los cuerpos especiales y en la Segunda República, pues lo que va a ocurrir es que se va a incrementar lo que se ha reconocido en 1876 respecto del funcionario, reconociendo que ese mismo derecho lo tiene, ese mismo derecho lo tiene la mujer, efectivamente, así como una cuestión a la que lógicamente los funcionarios van a dar mucho valor, que es la inamovilidad del funcionariado. El artículo 41 de la Constitución dirá además que los funcionarios no pueden ser molestados ni perseguidos por sus opiniones políticas, sociales o religiosas. Bien, todos sabemos que, pese a esas estupendas intenciones, la azarosa y trágica vida de la Segunda República pues, impidió que se pudiera llevar a cabo. Paradójicamente, o quizá no paradójicamente, pero como consecuencia de la tranquilidad desde el punto de vista del orden público, ¿no?, que se va a vivir durante la dictadura franquista, ahí se va a producir en ese periodo un gran salto respecto de la funcionalización, de la racionalización y de la ordenación de los funcionarios de la Administración del Estado. Será, no obstante, el gobierno de 1957 el que va a abordar esa reforma de la Administración española relativo a la función pública en la ley de base de 1963, donde se crea el Cuerpo Técnico de la Administración Civil y el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Se centraliza esa actividad funcionarial, esa actividad de personal en el Ministerio de la Presidencia. La idea era una idea realmente buena. La idea de 1963 era establecer un sistema de clasificación de puestos
de trabajo, incluyendo los requisitos que haría falta para poder desempeñar los mismos. ¿De acuerdo? Para poder desempeñar los mismos, con una serie también pues, de normas específicas y de otras cuestiones que pudieran emplear. Eh, ¿Cuáles son los presupuestos constitucionales? Es decir, aunque luego vamos a hacer una referencia que es importantísima, y más viniendo de un profesor de Derecho Constitucional, como es mi caso, lógicamente soy abogado de ejercicio y, no obstante, tengo una razonable formación en Derecho Administrativo. Imagino que por eso el profesor Almeida y los profesores de la facultad y de OIEF son tan amables de invitarme a participar en sus ilustres cursos y seminarios. Vamos a dar una referencia a los presupuestos constitucionales. Y para esto entonces no nos vamos a ir ahora a lo que sería el derecho fundamental, al 23.2, iremos en un instante, sino que nos vamos a referir a esa referencia que da en este artículo clave de la Constitución, que es el 103 en su apartado tercero, donde, aunque parece que se refiere solamente al Estado central, no es así. Está haciendo una referencia extensible a todas las administraciones públicas. La primera característica o el primer principio que deriva, que surge o que se establece en este artículo 103.3 es que los funcionarios públicos, conforme al modelo weberiano, tienen un régimen estatutario. Dicho de manera negativa, si quieren, es decir, que no están sujetos al régimen general del derecho del trabajo. Esta diferencia, y que había sido respetada desde entonces, la Constitución es de 1978, completamente por el legislador, se trastoca con la Ley 7/2007 que aprueba el Estatuto del Empleado Público, ¿verdad? El Estatuto del Empleado Público. Y trata, ¿verdad?, de que hay una convivencia entre los dos sistemas, pero desde luego pretende establecer esa diferencia entre funcionarios y contratados laborales. El segundo principio al que hace referencia los criterios para acceder a la función pública, y que es un clásico, y ahí iremos directamente, porque es el constitucional, se va a encargar de hacer una conexión directa entre el 23.2 y el 103, es el mérito y la capacidad, que también derivan del modelo weberiano y de una idea racionalizada del funcionario público. ¿De acuerdo? Un servidor que tiene como objeto el bien general, que poco menos que es una asceta civil, vamos a decirlo así, o sea, ningún tipo de compromiso moral, sino que sea con un bien objetivo o ético emanado del propio fin que debe buscar todo Estado. El tercer principio que reconoce la Constitución en el artículo 103 es que hay que establecer un derecho de sindicación. Esto es importante porque se le había negado a los funcionarios en el pasado, pero se va a establecer como derecho que asiste a los funcionarios. Por supuesto, establece la Constitución la obligación de que el legislador garantice la imparcialidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, para lo que tendrá que fijarse un sistema de incompatibilidades. ¿De acuerdo? Es muy importante. En fin, y finalmente, respecto de este punto, hay que decir que del artículo 103.3 se va a sobreentender, ¿de acuerdo?, por el propio Tribunal Constitucional, no solamente por la doctrina, que hay una reserva de ley, esto es, que debe regularse por ley la regulación general del Estatuto de los Funcionarios Públicos. Naturalmente, es una reserva que no puede agotar o que no debe agotar por completo el ámbito de los funcionarios, porque hay que dejar un campo para que la administración pública pueda completar el régimen que la ley establezca a través de reglamentos. Siguiendo con esta visión panorámica respecto de los funcionarios, hay algo muy importante, ¿no? Y hay que tener en cuenta, aunque desempeñen en cierto modo funciones públicas, pero más bien cercanas a las funciones políticas. Y es que las personas, aun siendo su origen o disponiendo de una plaza, de una posición, pero que ocupan, sea por elección o por designación, alguna serie de cargos, tienen un régimen distinto al de los funcionarios, aunque en algunos casos, lógicamente, se le pueda aplicar dicho régimen. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo en particular? Pues al ministro, al secretario de Estado, al delegado del gobierno de la comunidad autónoma, en el caso
la Administración General del Estado, yo prefiero llamarla Administración Central del Estado, o, por supuesto, a los consejeros, al presidente de la comunidad autónoma, a los miembros del gobierno autonómico, de acuerdo, por supuesto, también a los parlamentarios, sean nacionales o autonómicos, efectivamente, que pueda desempeñarse, y, por supuesto, a los miembros electos de las corporaciones municipales, ¿de acuerdo? Aunque en algún caso se le puedan aplicar las reglas propias de los funcionarios, tienen un régimen completamente al margen y la ley se encarga de reservarlo. ¿Cuál es la primera gran división que se establece entre el personal al servicio de la administración pública? Bueno, pues una distinción clásica, conocida por todos y que se mantiene. Funcionario público, personal laboral y personal eventual. Funcionario público, personal laboral y personal eventual. Ya el artículo 103 de la Constitución establece que solo los funcionarios públicos podrán desempeñar funciones públicas. ¿Vale? Esto es importante. Esto es importante. Aunque si uno es funcionario con el carácter de interino, sí podrá desempeñar funciones públicas. ¿De acuerdo? No se debe confundir el funcionario interino con el personal eventual, como ahora se dirá. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del primer grupo, los funcionarios públicos, ¿qué tenemos? Los funcionarios de carrera. ¿Y estos quiénes son? Pues son los que tienen un nombramiento legal, que tienen una regulación estatutaria de derecho administrativo para el desempeño de una serie de funciones profesionales de carácter permanente. Han ganado una oposición, han superado un curso, han obtenido un nombramiento. Y además se organizan en cuerpos y escalas y además se dividen en grupos, en subgrupos, en función de los títulos académicos o de las condiciones particulares que las leyes pueden establecer para cada uno de ellos. Como nota curiosa, pues sabemos decir que en el ámbito de la administración local hay, en concreto, dentro de los funcionarios de la administración local, hay funcionarios con habilitación de carácter nacional. ¿De acuerdo? Esto significa que no solamente eres el funcionario de este ayuntamiento o de esta diputación provincial, sino que puedes concursar por toda España. En concreto, ¿cuáles son esas categorías? Pues la secretaría, la intervención tesorería y la secretaría intervención. ¿De acuerdo? Que a su vez pueden tener dos categorías, escala o superior. Pero sucede o ocurre que todos estos puestos que tienen que estar establecidos en una plantilla y que deben de ser desempeñados por funcionarios de carrera pueden ser provistos temporalmente por funcionarios interinos. ¿De acuerdo? Aquí esencialmente la motivación para admitir un funcionario interino es la necesidad o la urgencia de una vacante. Necesidad o urgencia para cubrir una vacante, y el otro caso es la ejecución de programas de carácter temporal que tengan una duración inferior a los 3 años. Naturalmente, el cese del funcionario interino se producirá cuando cese la causa que motivó su nombramiento. El otro grupo que hemos dicho es el del personal laboral. Bueno, como su nombre indica, el personal laboral de la Administración, ¿cuál es? Pues aquel que está ligado a la Administración por las modalidades del contrato de trabajo previsto en la legislación laboral. Esto no tiene mayor misterio, seguramente se ha conocido por ustedes con mucha mayor naturalidad, ¿verdad? Que están en la Facultad de Relaciones Laborales. Y como cuestión, en principio, importante, no anecdótica, otra cosa, lo que ocurre en la práctica es que no deben desempeñar trabajos que supongan el desempeño de funciones públicas. Pero como hemos dicho, el artículo 103 reserva el ejercicio de las funciones públicas solo a los funcionarios de carrera. En cuanto al personal eventual, es el personal de confianza o asesoramiento especial que asiste a determinadas autoridades. Y entonces, el nombramiento y cese son completamente discrecional. ¿Qué significa esto discrecional? Por eso lo han tratado. Lo que digo yo de broma y que los alumnos se acuerdan siempre. No son nombramientos no discrecionales, sino dactilares. Tú, pum, tú, pum. Tú vas a ser mi asesor. Tú vas a estar en ese sitio, ¿vale? Hay un puesto muy curioso que en el Defensor del Pueblo, que la gente no suele conocer, donde, porque tiene un estatuto propio y demás, es personal de las Cortes. Entonces, lógicamente, los que son funcionarios y van al Defensor del Pueblo, como todo el personal, tendría como carácter de personal de confianza el Defensor del Pueblo. De hecho, es la institución española que tiene más número de personal eventual como tal a su cargo, porque todo es puesto de confianza y formalmente cuando cambia el defensor cesa
todos ellos, lo que pasa es que lo normal que es porque se confirman los puestos, aquellos que no son funcionarios y han entrado en situación de servicios especiales, se ven en este carácter, y quiero decir, de personal eventual. No tienen una relación habitualmente de personal laboral. ¿De acuerdo? Y luego, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público también prevé la categoría de personal directivo. Esto es una categoría que no entusiasmó especialmente a los sindicatos, a los funcionarios, digamos, tradicionales, ¿de acuerdo? Pero el personal directivo no es una clase personal, sino un tipo de puesto, ¿de acuerdo?, para el desarrollo de determinadas funciones profesionales en la administración pública que se califican como directiva. No obstante, por supuesto, tiene que responder también a los principios de mérito, capacidad e idoneidad. ¿Vale? ¿Cuáles son las situaciones administrativas de los funcionarios? Bueno, pues la situación funcionaria son el servicio activo, servicios especiales, servicios en otras administraciones públicas, ¿de acuerdo? Excedencia, suspensión de funciones y vaya usted, va usted a contar respecto de los funcionarios, porque luego tendríamos que referirnos lógicamente al personal laboral que habrá que estar a sus propias y específicas condiciones, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es esto del servicio activo? Bueno, pues parece la situación más normal, ¿no?, de la inmensa mayoría de todos los funcionarios, ¿no? El servicio activo son los que prestan el servicio en cualquier administración pública o entidad pública. Se rigen por este Estatuto Básico del Empleado Público y las demás normas previstas por la Administración Pública donde presten servicio. Mucho más interesante, y que suele ser el chollo padre de los funcionarios, es la situación de servicios especiales. ¿Y en qué consiste, dicho de la manera más sencilla posible y en la medida de la jocosidad que pueda suponer para que se acuerden para siempre, no lo olviden? Pues que si alguien entra en esta situación de servicios especiales, que obviamente está determinada por la ley, se petrifica todo el privilegio que tiene como funcionario hasta ese momento. Es decir, se le conserva la antigüedad, se le conserva el puesto, que es importantísimo, es decir, alguien que pasa a ocupar una serie de puestos en situación de servicios especiales, volverá al puesto que ocupaba, pero además volverá con un reconocimiento, un suplemento económico, una serie de complementos equivalentes al personal directivo que no tenía antes y que luego puede ir consolidando. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo se entra en situación de servicios especiales? Pues, por ejemplo, si le hacen a un miembro del gobierno o del gobierno de una comunidad autónoma, si lo hacen alto cargo de las administraciones públicas, central, autonómica, ¿de acuerdo?, o local, cargos asimilados y, por supuesto, todos los cargos que estén en este sentido y a ese nivel adscritos al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, que yo lo he citado, o al Tribunal de Cuentas. Y, por supuesto, y últimamente está muy de moda, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ni que decir tiene, también lo apuntaba antes, que todos los cargos electivos de representación política le confieren al funcionario del cuerpo, de la carrera, del cuerpo y de la administración que sea, la situación de servicios especiales. Lo eligen diputado, lo eligen senador, lo eligen parlamentario autonómico, lo eligen concejal, miembro de una corporación municipal, local, diputado provincial. Desde ese momento, efectivamente, eh, ocupan una posición de servicios especiales. También todos aquellos funcionarios que pasen a desempeñar una labor en organismos internacionales o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional durante más de 6 meses. Y también si uno es funcionario español y accede a la condición de funcionario de una organización internacional, que ya eso sí que es el acabose de maravilla, ¿no? Pues imagínense que son ustedes funcionarios del Grupo A, no sé de qué, de cualquier cuerpo aquí en España, y consiguen convertirse en funcionario de ese mismo Grupo A de Naciones Unidas o de la Unión Europea. Directamente a ustedes les ha tocado la lotería per semperorum, así que les animo a que opositen con toda la fruición posible. Bueno, vamos aparte, ¿de acuerdo? Como decía, ¿cuál es el derecho que tienen todos estos funcionarios? Pues al reingreso al servicio activo con la categoría, con el nivel de cuando fueron declarados en situación de servicios especiales y a los complementos que en su caso establezcan para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la administración pública. ¿En qué consiste esto del servicio en otras administraciones públicas? Pues también yo creo que es fácil de comprender y de recordar. Uno ha sacado una plaza de funcionario en una administración, en el nivel que sea,
y pasa a prestar ese servicio a otra administración. Entonces, o bien puede ocurrir porque estaba adscrito a un cuerpo de la Administración General del Estado, pero como consecuencia de la transferencia de unas competencias, también se transfiere su servicio a una comunidad autónoma. Por supuesto, estos funcionarios en principio pueden reingresar en su cuerpo de origen, ¿de acuerdo? Y debería reconocerse los progresos que hayan alcanzado durante el tiempo que hayan estado sirviendo a las administraciones públicas en otro cuerpo, por decirlo así. Luego está la situación de excedencia. Excedencia es cuando uno no ejerce de funcionario y aquí, bueno, pues aquí son muy variadas. Se puede estar en excedencia por propia voluntad, sea por un interés particular o por una agrupación familiar, por ejemplo, o por cuidados familiares, o por razón de violencia machista, ¿de acuerdo? O por violencia terrorista, ¿de acuerdo? La excedencia. Y esto es más complicado porque la excedencia no supone ningún derecho en principio para guardar o para conservar al menos el puesto. Y durante una serie de años sí se conserva, desde luego, el nivel que se tenía, pero no el destino. Y esto es importante porque a lo mejor uno sale a otro impuesto, pero no sé, en Santiago, de acuerdo, pide la excedencia y luego, si es un cuerpo estatal, si es autonómico, pues lo más lejos que le mandan lo mismo es ahí a Mezquita, no lo sé, que es en la frontera con Zamora, pero es un cuerpo nacional, pues lo pueden mandar, porque eso había toda la Almería y le entra una depresión que se muere si es de ahí del mismo Santiago, ¿vale? Y finalmente, ¿cuál es la última situación esta de los funcionarios? La suspensión de funciones. La suspensión de funciones determina la privación de todos los derechos de un funcionario y, en caso de que se extienda durante más de 6 meses, la pérdida del puesto de trabajo. Finalmente, si estamos hablando de personal laboral, este se va a regir ¿por qué? Pues por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos que sean de aplicación en cuanto a sus diferentes situaciones. Pero les decía antes de empezar esta reflexión y esta charla que tendría que hacer una referencia a la Constitución. Y no solo porque yo sea constitucionalista o no solo porque la Constitución sea, que lo es, la norma suprema de nuestro ordenamiento y norma jurídica y por tanto de obligado cumplimiento más allá de los impactos mediatos o inmediatos que pueda tener la claridad, la anfibología, la obviedad o la propia digamos, deslegalización, por decir así, o el reenvío a la ley, de acuerdo, o mejor dicho, para no confundirles por un extraño, a la posible configuración legal que la Constitución pueda establecer para un artículo concreto. Y es que nos encontramos con el artículo 23 de la Constitución. El artículo 23, para empezar, es un artículo de los que yo llamo fundamentales, fundamentalísimos. Es un artículo, es un derecho que está en la sección primera del capítulo segundo, el título primero, son los derechos y libertades fundamentales, en algunos casos son garantías, pero en definitiva que no solo se pueden desarrollar por ley, como todos los derechos fundamentales, sino que ha de ser por ley orgánica, dan derecho al procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y, en su caso, al recurso amparo ante el Tribunal Constitucional y, además, en caso de reforma constitucional, ha de seguirse la vía superprotegida del 168 en lugar de la del 167. Pues bien, el artículo 23 presenta un contenido complejo y en realidad contiene 3 derechos autónomos. El derecho a la participación política directamente o a través de representantes, apartado 1. El derecho a acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, apartado 2, que este ya es el que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Nos hemos puesto así con las orejillas y hemos dicho, este es el nuestro, este es el nuestro, el 23.2, efectivamente van bien, este es el nuestro, el 23.2, de acuerdo, pero este hay que tener en cuenta que se desdobla, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el derecho de acceso a cargos públicos representativos, que incluye el sufragio pasivo, pero no solo, o sea, a ser diputado, a ser concejal, ¿vale? A ser senador, y el derecho de acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad del artículo 103.3. Y aquí es donde yo, por eso les anticipaba antes que el Tribunal Constitucional rápidamente, ¿qué es lo que ha hecho? Vincular de manera poderosísima el 23.2 y en esta segunda vertiente que les he comentado con lo que ya hemos anticipado del 103, que es simplemente un artículo de organización, aunque contenga principios. No deben olvidar que el artículo 103 se encuentra en el título cuarto, el que hace referencia al del gobierno y la administración.
¿De acuerdo? Bueno, algo muy importante ya respecto de lo que nos atañe a nosotros en este punto. En este tema de acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, se configura, como le decía, como un derecho, se comprende como un derecho de configuración legal. ¿De acuerdo? Entonces, el legislador puede modularlo, pero no puede violentar el contenido esencial. Yo sé que esto así, sin poder entrar en mayores profundidades, pues parece un poco que estamos hablando del sexo de los ángeles, pero al menos hay que retener ese concepto, ¿de acuerdo? O sea, el que sea un derecho de configuración legal, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional, permite al legislador modular el derecho, pero no trastocar o subvertir el contenido esencial. Esto, por otra parte, es inevitable porque es lo que pone directamente el artículo 53.1, cuando dice los derechos y libertades contenidos en el capítulo 2 vincularán a todos los poderes públicos, punto, solo por ley, que en todo caso deberán respetar su contenido esencial, podrán desarrollarse. ¿De acuerdo? Por eso la jurisprudencia va a decir, lógicamente, que puede modularse, pero que no puede violentar el contenido esencial. ¿De acuerdo? Y para algunos, además también quiero decir, estamos ante un derecho que se vincula con el artículo, un derecho fundamental, fundamentalísimo, que se vincula con el artículo 14, con el artículo que hace referencia, como saben, a la igualdad ante la ley, ¿de acuerdo? Y de aquí se deriva que la Administración no puede establecer condiciones para dicho acceso que supongan una reserva explícita o encubierta ad personam, en definitiva. Una de las cuestiones que también veta el artículo 23.2 de la Constitución para acceder a la función pública es que yo no puedo montar un concurso, no puedo montar una oposición, como se dice, con nombres y apellidos. ¿No? Esto está dado. ¿Esto para qué va a ser? Para fulanito. No, eso estaría vetado, efectivamente. O sea, evidentemente se puede modular, pero no puede haber requisitos, por decir así, que sean ad personam. Fíjense que sobre esto el Tribunal Supremo ya había desarrollado una abundante jurisprudencia donde venía a decir, antes de la Constitución, el Tribunal Supremo había desarrollado una jurisprudencia donde decía que eran casos, la había guiado por la vía de la desviación de poder. Ahora incluso pues podríamos decir, evidentemente, que son claramente inconstitucionales. ¿Vale o no vale? Bueno, el cargo representativo, como decía, no es un cargo que nos interesa a nosotros y nos va a enterar el del funcionario. Y aquí tenemos que ver que el Tribunal Constitucional ha establecido, ha articulado en tres momentos o una triple dimensión este derecho. El acceso, la permanencia y el ejercicio del cargo. Y en cada uno de ellos se ejercen derechos diversos, facultades concretas, al amparo de ese 23.2. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante, incluso también efectivamente para el ejercicio que va haciendo efectivamente ese funcionario público. Pero siguiendo con la idea de la igualdad, hay que tener, por tanto, y quiero subrayar lo siguiente, que el derecho de acceso a la función pública no es el derecho a desempeñar funciones públicas. Oye, tengo derecho a ser funcionario. No, es una garantía incluso. Fíjense, yo creo que es más técnico verlo como una garantía que como un derecho. Es el derecho de igualdad de oportunidades. O sea, que si con las mismas condiciones yo tenga las mismas posibilidades, que no haya favoritismos, que no haya ese ad personam. Por eso, les decía también que para algunos autores, por el propio Tribunal Constitucional, de acuerdo, y así lo dicen sus sentencias 50/1996 o 200/1991, que estamos ante un derecho reaccional. Es un derecho para poder impugnar. ¿Vale? Por tanto, impide a los poderes públicos, cuando se haga una comisión de oposición o un concurso, poner otros baremos que no tengan que ver con el mérito y la capacidad. ¿De acuerdo? Y la selección, por tanto, solamente ha de tener legítimos y esos requisitos legales sirven para
pulir o para afinar todo lo que tenga que ver con el mérito y la capacidad, adecuándolos, lógicamente, de la forma más, vamos a decirlo así, más em, justa posible, más objetiva posible, quería decir, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en este punto hay que tener en cuenta algo muy importante, y volveré a ello en adelante en algún otro momento, que es, junto con todo esto, que es aquí donde ven las tensiones, los problemas y los conflictos habitualmente, ¿de acuerdo? Junto con esta exigencia de sometimiento a la ley, al derecho, también para esto, es decir, igualdad en las condiciones, delimitando solo en función del mérito de la capacidad, no una cuestión ad persona, nos encontramos que hay un componente importantísimo que es la discrecionalidad técnica de la comisión examinadora en su caso. Y digo sobre todo que es muy importante este palabra es un palabra que muchas veces sabemos que baila entre la arbitrariedad y su efectivo cumplimiento. Y decimos esto porque prácticamente es rarísimo que si algo pertenece a la discrecionalidad técnica, un tribunal en España, al menos hasta el presente, haya entrado a discutirlo. Los tribunales cuando discuten las cuestiones regladas que se han planteado en una oposición o que se han planteado en las pruebas de acceso a un puesto en la función pública. Pero todo aquello que pertenece a lo que se considera discrecionalidad técnica suele ser cuidadosamente obviado por los tribunales de justicia. ¿De acuerdo? Pero en fin, lo que pasa es que bueno, todo se va afinando, hay como consecuencia del avance que pueda haber. Por ejemplo, también el mérito de la capacidad de valorarse ahora objetivamente para ascensos, ¿de acuerdo? O para otras cuestiones que tienen que ver con la propia vida, los propios derechos, que comentaremos también suficientemente, que tienen los funcionarios una vez que adquieren a los puestos que les puedan merecer o que puedan tener en este sentido. Bueno, ¿y cómo es ese ingreso en la función pública? Pues ya hemos dicho que el ingreso en la función pública pues se va a hacer siguiendo este del 103.3 y el 14, atendiendo a ese principio de igualdad. Entonces, como requisitos generales, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos, por ejemplo, que tienen que tener la nacionalidad española, ¿de acuerdo? Para ser funcionario hay que tener la nacionalidad española o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Esto, por ejemplo, es muy importante, muy importante. Luego, y quizá lo hayan oído también, hay que disponer de qué? De la capacidad funcional. Oiga, ¿y qué es esto de la capacidad funcional? Pues mire usted, pues porque no todos los servicios que ha de prestar un funcionario se pueden hacer por cualquier persona, al margen, por ejemplo, como todos sabemos efectivamente, hay por reservado por ley, tiene que haber siempre una serie de plazas para una serie de personas que padecer de algún tipo de limitación en alguna de las funciones que pueden desempeñar como seres humanos, ¿no? Sean de movilidad o sean de alguno de los sentidos de que gozan los seres humanos, ¿no? Pero hay otras cuestiones, como pueden ser el ser militar, el ser policía, donde efectivamente eh, es imprescindible el que se puedan exigir estar en una forma física, ¿de acuerdo? Si uno es completamente raquítico o es completamente ballenesco, pues probablemente vamos, no deba ser admitido. ¿Por qué? Pues eso, porque no tiene la resistencia que necesita un militar o un agente de la autoridad que deba ejercer la compulsión sobre las personas en su expresión más expedita y física, o incluso soportar, ¿verdad?, los esfuerzos que deban hacer. Luego también otro requisito es tener al menos cumplidos los 16 años de edad y no alcanzar la edad límite para que se pueda ejercer el trabajo para el cuerpo al que quiere pertenecer, ¿no? Esto ocurre muchas veces pues, también, por ejemplo, el personal militar, ¿verdad? Que no llega hasta los 65 o hasta los 70 años de jubilación, sino que mucho antes, de acuerdo, ya no se puede ingresar. Y por supuesto, es evidente que no se puede haber superado la edad de jubilación obligatoria para poder acceder a ningún puesto de funcionario público. Tampoco se puede aspirar a ser funcionario público si se ha sido separado por expediente disciplinario del servicio o ha sido inhabilitado para empleo o ejercicio de cargo público por resolución judicial, ¿vale? Y finalmente, lógicamente, se ha de poseer la titulación académica exigida para el ingreso en el cuerpo, grupo o subgrupo o el empleo al que se aspire. Evidentemente, quien tiene lo más puede irse al grupo más inferior, ¿de acuerdo? Pero si uno no dispone del título, sino solo para cierto grupo o subgrupo, pues no podrá ir a otros superiores.
¿Cómo se seleccionan a los funcionarios? Bueno, pues la norma ahora que se ha extendido, ¿verdad? Es lo que se conoce como oferta pública de empleo, ¿no? Oferta pública de empleo, donde supone que eh, eh, ese personal que necesita la administración pública se aprueba anualmente por el órgano competente de cada administración pública, se publica en el boletín oficial correspondiente y una vez publicado, esto es importante, puede ser objeto de recurso, pero si no se recurre, luego no se pueden recurrir los actos de aplicación de la convocatoria. Esto es muy importante que lo tengan presente. Es decir, yo puedo recurrir la publicación de la oferta de empleo público, pero si no lo recurro, luego no puedo recurrir los actos de aplicación de la convocatoria. Esto es muy importante. En cuanto a los órganos de selección, pues lógicamente deben ser órganos colegiados, es decir, no puede haber una sola persona. La idea de tribunal, la idea de comisión, ¿de acuerdo? Y su composición debe estar seguida por los principios de imparcialidad, ¿de acuerdo? Deben ser funcionarios de carrera también, ¿de acuerdo? Y por supuesto, deben formar parte de esos órganos autoridades que hayan sido elegidos o designados políticamente. ¿De acuerdo? En cuanto a los sistemas de selección, yo creo que esto es conocido casi por cultura general, o al menos en los que nos movemos en el ámbito del derecho y disciplinas próximas. Está la oposición, en el que se valora la prueba que se realiza, está el concurso, en el que se valoran solamente los méritos, realmente esta es o debe ser una vía excepcional, y el concurso oposición, que como su nombre indica es una mezcla de pruebas y de méritos, efectivamente, en cuanto a los sistemas de selección. Insisto en la idea que había dicho. Por supuesto, junto con toda la cuestión objetivada que pueda haber efectivamente para establecer el mérito y capacidad, no hay que olvidar que esa comisión, ese tribunal, va a disponer de discrecionalidad técnica para resolver, en su caso, el concurso, la oposición, la aspiración del candidato que se encuentre en ese momento. Y esto es muy importante, insisto, por la práctica y por orden, que los tribunales, primero la administración, pero luego los tribunales, no van a entrar a examinar la parte que consideran que pertenece a la discrecionalidad técnica, sino solo a aquellos que se consideran elementos reglados, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con las pruebas que se han realizado. Y por último, este procedimiento de selección, podemos decir que acaba con ¿qué? Con el nombramiento y la toma de posesión. O sea, los candidatos que aprueban, aunque os voy a desconocer porque es extraño, pero no es el 100% habitualmente, no supera la fase de formación. O sea, una vez que se aprueba la oposición, tiene que realizarse un curso de formación y de prácticas, tiene que superarse ese curso de formación y de prácticas, y cuando se supera, habitualmente dura un año, puede durar menos, es cuando viene el acto de nombramiento que se publica en el diario oficial correspondiente, y a partir de ese momento se abre un plazo para que el individuo que ha ganado la oposición, el concurso, en fin, que ha superado la prueba de selección, que ha superado la formación, que ha superado las prácticas y que tiene ya su nombramiento, tome posesión de su plaza, como se dice. Y ahí, por cierto, lo cual debe ser muy divertido en algunas partes de España, debe prestar juramento o promesa de acatamiento y fidelidad a la Constitución y, en su caso, al Estatuto de Autonomía. La verdad es que debe ser muy creativo ese momento de acatamiento y fidelidad a la Constitución en algunas partes de España. Pero bueno, lo dejaremos para otra charla o para otro momento. En todo este bagaje y en toda esta visión panorámica, en toda esta historia y circunstancia presente y en esta idea que estamos viendo hacia la situación presente y, bueno, haremos algunas sugerencias de cara al futuro, ¿cuáles son los derechos y deberes del funcionario enunciados de una manera sucinta? Bueno, pues entre los derechos nos encontramos el derecho al cargo. ¿Y qué es el derecho al cargo? Pues como casi su nombre indica, ¿verdad? Es el primer y fundamental derecho del funcionario, ¿sí? O del empleado público al puesto de trabajo, de acuerdo con el cuerpo, la categoría, el grado que haya obtenido o que tenga. ¿Sí? Y algo muy importante, conseguido, como ya comentamos, en el año 18 con aquella ley que introduce Maura y Montaner ya, que es la inamovilidad del puesto, salvo, lógicamente, causa que estén establecidas en el régimen disciplinario. También los funcionarios con carácter tienen
un derecho a la progresión, a progresar en su carrera profesional y a la promoción interna. Bueno, creo que esto es fácil de entender, ¿no? Oiga, sí, yo entro con un nivel que se me asigna y yo tengo que tener la posibilidad de subir de nivel, ¿de acuerdo? En la propia carrera, bien sea porque oposito dentro del cuerpo, bien sea por mérito, bien sea por concurso o oposición, que habitualmente es el sistema que se sigue. Otro derecho que es muy importante y nos vale es el derecho a la retribución económica, ¿verdad? O sea, a cobrar, todo obrero merece su salario, ¿de acuerdo? Como ya dijera nuestro Señor. Y entonces eso, que efectivamente ahora de un punto de vista completamente desacralizado y civil tenemos asumida, que el obrero merece la paga, pues en este caso el obrero funcional también la merece, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se articula? Bueno, pues hay una retribución básica y unos complementos. La retribución básica se compone del sueldo, que va en función del cuerpo, la escala, pagas extraordinarias y trienios, y la retribución complementaria que está ligada a la tarea concreta que está haciendo. Y esto puede cambiar muchísimo, según el cuerpo al que pertenezca y según la actividad que esté haciendo. ¿Vale? Y por supuesto, también se tiene derecho a las eh, indemnizaciones que le correspondan al funcionario por razón del servicio. Fenomenal. Por supuesto, también tiene derecho, y esto a lo mejor es más cercano para ustedes, que son alumnos de relaciones laborales, a la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Seguro que les suenan cuestiones como la mutualidad, la MUFACE, la mutualidad de funcionarios civiles, Comité General de Funcionarios Civiles del Estado, el ISPAS, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, o por supuesto el régimen general de la seguridad social. También hay toda una serie de derechos individuales y colectivos, por supuesto derechos fundamentales, por muy mediatizados que están, ¿cuáles son? Todos los derechos fundamentales que tenemos todos. Es verdad que estos están, cuando se da de funcionarios militares, están tremenda e intensamente limitados y eso daría realmente no para una conferencia, sino para un curso o para una carrera o para una asignatura o para un año. ¿De acuerdo o no? Pero por supuesto, como he dicho, como derechos personales, la libertad de expresión, con los límites que tengan que tener, la libertad ideológica, la libertad religiosa, la orientación sexual, por supuesto, la libertad de sindicación, el derecho de huelga, sin perjuicio, lógicamente, que deban respetar los servicios mínimos que en su caso se establecen, y lo que te he dicho, el derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la dignidad en el trabajo. También, por supuesto, tienen los funcionarios derecho a permisos y vacaciones, en los términos que estén previstos en el ordenamiento jurídico, y derecho a la jornada de trabajo, que puede comprender tanto una jornada a tiempo completo como a tiempo parcial. Y finalmente, bueno, al menos que no falte, porque es muy importante y ya veremos lo que dura. Y ya veremos lo que dura tal y como está el patio, porque vamos de mal en peor o cuesta abajo y sin frenos, salvo un milagro, y como consecuencia del caos nacional que vimos y al que tendré que referirme a hablar de algunas pinceladas del futuro de la función pública en España. Es el derecho a la jubilación, ¿de acuerdo? El derecho a la jubilación. ¿eh? Es verdad que junto a este también se le reconocen ya ahora una serie de derechos no solamente individuales, sino colectivos, como son la libertad sindical, o sea, no confundir la libertad de sindicación, yo me afilio a un sindicato, con la libertad sindical, constituyo un sindicato, ¿de acuerdo? El derecho a la negociación colectiva, ¿vale? La representación y participación institucional para la determinación de las condiciones de trabajo, el derecho de huelga, por supuesto, el derecho de huelga, ¿eh? O el derecho de planteamiento de conflictos colectivos y, por supuesto, el derecho de reunión que no puede perjudicar la prestación de los servicios. En cuanto a los deberes, pues la verdad es que no es tan amplio como los derechos. No sé si así nos va como nos va, pero es la realidad, ¿de acuerdo? Hay deberes relacionados con la actividad. Y luego, el otro gran grupo sería lo que está relacionado con el cumplimiento de las incompatibilidades que puedan tener los funcionarios. ¿Vale? Entonces, en el Estatuto Básico del Empleado Público se enumeran una serie de principios que tienen que ver, o que llamaríamos deberes relacionados con la actividad, objetividad, neutralidad, integridad, responsabilidad, imparcialidad, dedicación al servicio público. ¿De acuerdo? Lógicamente, en este ámbito, ¿qué han de destacar? Y luego nos puede dar la risa floja, pero bueno, lo decimos porque al menos lo que dice la ley, pues el respeto a la Constitución y a la norma de ordenamiento jurídico, los de lealtad y buena fe con la propia administración, el de abstención cuando concurran causas previstas para ello. Y en cuanto a los principios de conducta, pues tenemos que señalar que teóricamente el funcionario está obligado a un deber de respeto y atención al ciudadano, incluida la atención en la lengua vernácula o la lengua cooficial, si existe en el territorio, la obediencia
a los superiores jerárquicos y esto no deja de ser muy bonito y para algunos metajurídico, que sería la administración austera y eficiente de los recursos y bienes que utilicen. Pero cuidado, que esto está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 52 y 53. ¿Vale? Y respecto al cumplimiento de obligaciones derivadas del régimen de incompatibilidades, tiene que ver sobre todo a qué nos referíamos con esto, al régimen de dedicación, ¿de acuerdo? Y por supuesto, tiene que tener cuidado por todo aquello que pueda venir afectado por el régimen disciplinario, claro. Entonces, respecto de las incompatibilidades, tenemos dos grandes cuestiones con carácter general. La primera, ¿cuál es? Pues que un funcionario tiene prohibido simultanear dos trabajos en el sector público. ¿No? Es el primer gran elemento de la incompatibilidad. Un funcionario no puede simultanear dos puestos en el sector público. Y la segunda, ¿qué sería? ¿Qué es? Desempeñar actividades profesionales en el sector privado, solo puede hacerlo si obtiene autorización siempre que tenga dedicación parcial en el sector público y siempre que la actividad no tenga relación directa con lo que él hace como funcionario público. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, la compatibilidad del trabajo de un funcionario público con otra actividad está sometida a tres requisitos. Primero, como hemos dicho, necesita autorización. Segundo, tiene que quedar en situación a tiempo parcial como funcionario, que le supone una merma económica brutal. Y tercero, no puede tener relación directa con lo que él hace como funcionario. Bien, finalmente, finalmente, antes de entrar probablemente en la reflexión, como he dicho, hacia el futuro o tal, por dar una pincelada más. Bueno, pues está este régimen disciplinario. Vamos a hacer una referencia al régimen disciplinario. Seguro que los posteriores profesores o profesionales que han de seguirme, precisarán, ampliarán con mayor sapiencia y detalle, por supuesto, estas cuestiones que estamos esbozando, ¿no? Bueno, pues el régimen disciplinario, como con todo carácter general, ¿qué va a contemplar? Pues la posibilidad de sancionar de forma muy grave o leve, ¿verdad? Conductas que pueden ser contrarias de acuerdo a cómo estén establecidas. El principio de tipicidad que ocurre también en el derecho administrativo sancionador. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, llama la atención, insisto, porque debe ser uno de los tipos administrativos menos aplicados en ciertas partes de España. Resulta que es infracción muy grave el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución. También se ha de considerar muy grave para un funcionario el que tenga una actitud discriminatoria, ¿de acuerdo? La violación del artículo 14, el abandono del servicio, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio a la administración o la desobediencia abierta a sus superiores, ¿de acuerdo? Y en relación pues, con estos distintos tipos, hemos hablado unos muy graves, pues se establece evidentemente la sanción que haya de seguir, que puede ir desde la separación del servicio, la revocación del nombramiento, en el caso de los interinos, ¿de acuerdo? O la inhabilitación en el caso del personal laboral. También puede haber la suspensión de empleo y sueldo, hasta un máximo de 6 meses, ¿de acuerdo? Un traslado forzoso, el de mérito, fíjense qué bonito, el de mérito, que tiene efectos sobre las expectativas de promoción en la carrera, es decir, el de mérito, y finalmente el apercibimiento, ¿de acuerdo? Que probablemente sea la fórmula más leve. Está usted apercibido, ¿de acuerdo? Como el árbitro, le saco tarjeta amarilla y la siguiente va a ser roja, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se pierde la condición de funcionario? Pues el régimen estatutario de los funcionarios públicos prevé la garantía de su continuidad en esta condición para garantizar su independencia y responsabilidad en el cumplimiento de las normas que les afectan y evitar su manipulación por los mandatarios políticos que les dirigen, ¿no? Porque cuando los mandatarios políticos tenían ordeno y mando sobre los funcionarios, es cuando surgió esa categoría que hemos dicho al inicio de esta conferencia de los cesantes, ¿no? De las cesantías, ¿no? Entonces, las causas legales están en el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público y son la renuncia, la pérdida de la nacionalidad y la jubilación, ¿de acuerdo? Renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación. Y, por supuesto, la sanción disciplinaria. ¿Vale o no vale? Bien, pero eso quizá haya que verlo de otra manera. La renuncia. Lo más interesante de la renuncia es que es un acto recepticio. ¿Qué es esto de que sea un acto recepticio? Que no basta con que uno quiera renunciar, sino que le tiene que ser aceptado.
Y habitualmente para aceptarlo tiene que ser aceptado por un superior, ¿de acuerdo? Entonces, esta aceptación además está reglada, significa que son causas tasadas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no cabe la renuncia si se está abierto un procedimiento sancionador o sea disciplinario o penal contra un funcionario, ¿vale? También puede ocurrir la pérdida de condición de funcionario, ¿por qué? Por la pérdida de la nacionalidad. Si hemos dicho que es condición sine qua non la nacionalidad, en principio española, pero puede ser de cualquier país miembro de la Unión Europea, para ser funcionario y se pierde la nacionalidad y no se tiene otra que permita, pues naturalmente perderá también su condición de funcionario. Y luego tenemos todo el tema de la jubilación. Y aquí hay un abanico bastante rico y bastante vario, porque puede ser una jubilación voluntaria, ¿verdad? Cuando uno tenga la edad que la legislación le permite para solicitarlo, o forzosa, ¿de acuerdo? Que es cuando uno alcanza la edad que se ha establecido con carácter general para ello o incluso las sucesivas prórrogas que se le permitan. ¿De acuerdo? También cabe, evidentemente, una jubilación por incapacidad permanente. ¿eh? O también cabe por jubilación parcial, siempre y cuando sea aprobado y cumpla los requisitos que la Administración de la Seguridad Social pueda consentir para ello. En este campo es muy interesante y no lo podemos tener aquí todo el terreno de qué, todo el terreno de los derechos adquiridos respecto de las remuneraciones, ¿de acuerdo? Pero los tribunales se resisten a este tema y no han dejado de considerarlo más que como expectativas de derechos, ¿de acuerdo? Y han declarado en numerosas ocasiones que el legislador no incurre en ninguna inconstitucionalidad si rebaja la edad de los funcionarios públicos, ¿vale? Bueno, obviamente la declaración de jubilación de un funcionario le hace entrar en la situación de clases pasivas o de la seguridad social con el consiguiente derecho a la remuneración, que en España es escasa y más que va a ser, como sigamos así, si es que no acabamos directamente en la indigencia más absoluta. Y por supuesto, el último supuesto por el que un funcionario puede perder su condición, ¿cuál es? La sanción disciplinaria firme, o la pena de inhabilitación principal o accesoria para ejercer el cargo público impuesta por sentencia firme. En este supuesto, evidentemente, ese individuo dejará de ser funcionario. Pero tenía el objeto de la charla de hoy no solamente dar una visión panorámica acerca de la historia, de la situación presente, sino esbozar, evidentemente con toda la modestia que me es posible, pues algunas perspectivas de futuro. Hay que decir que toda esta buena intención, pese a sus defectos, que se intentó introducir en el año 2007 con esto refundido del empleado, perdón, del Estatuto Básico del Empleado Público, pues se vio rápidamente chafado porque se nos vino encima esta penúltima crisis económica, exclusivamente económica, que asoló al mundo y a España en particular, justo casi de 2007 en adelante, y que hizo que muchas de las medidas interesantes que se habían planteado quedaran completamente aparcadas, sino olvidadas o sustituidas, e incluso en algunos casos con carácter positivo, que las administraciones recuperaran sus competencias para dejar de verse condicionadas por las presiones que los sindicatos y otros hábitos adquiridos habían generado. Pero lo cierto es verdad es que había una urgente necesidad de reducir el déficit público y se introdujeron unas medidas drastiquísimas, ¿de acuerdo?, para intentar rebajar todo lo que tenía que ver, ¿no? Y entonces empezó, por ejemplo, con cuestiones que a la postre no pueden ser solución, pero que son problemáticas, ¿no? Que era una drástica política sostenida de reducción de efectivos en el conjunto de las administraciones, ¿de acuerdo? Despido de personal laboral e interino, supresión efectiva de la promoción voluntaria de actividades, ¿de acuerdo? Es verdad que se advirtieron problemas estructurales en nuestras administraciones, que había administraciones no ya duplicadas, sino triplicadas, con lo cual no había ningún beneficio de eficiencia favorable para el ciudadano, ciertamente, que en algunos casos podía haber exceso de personal, que había administraciones que estaban sobredimensionadas, efectivamente. También se comprobó que había administraciones que estaban excesivamente politizadas, con todo esto lo que supone de pongo a mi primo, pongo a mi amigo, pongo a este que le debo un favor, pongo a este que lo ha hecho el otro, ¿de acuerdo? Esa práctica tan horrible que seguramente que habrán oído y según que sean, son como yo de pueblo, pues como yo siempre las prácticas clientelares, ¿no? Esta plaza se la han sacado a fulanito, esta plaza de entrenador deportivo de este ayuntamiento se la han sacado a fulanito, con nombres y apellidos, porque la han puesto tal, ¿no? Bueno, esas prácticas clientelares, ¿de acuerdo?
La crisis también ha hecho plantearse muy seriamente los derechos adquiridos por los empleados públicos. Hubo una congelación de salarios muy importante, ¿de acuerdo? Se vio también que pese a todo, y yo sé que esto le suele molestar a los funcionarios públicos, sus circunstancias eran mucho mejores en el presente que las de los empleados del sector privado, ¿de acuerdo? Tanto por la seguridad del empleo, tanto por el puesto de trabajo, sus deberes y obligaciones, particularmente las relativas a la jornada y tiempo de trabajo respecto de los que trabajan o trabajamos en el sector privado. ¿De acuerdo? Y también ha quedado patente que esa negociación colectiva estaba un poco falseada, ¿de acuerdo? Se funcionaba, pues, de nuevo con ese ambiente de prebendas o de consentimientos y los titulares de los órganos administrativos habían renunciado a ejercer sus competencias con tal de tener la paz con los representantes sindicales de aquellos funcionarios. Pero la situación era tan dramática y tan agónica que no hubo más remedio que poner coto a ello. En definitiva, estas medidas de ajuste que se adoptaron después de la penúltima crisis, porque la actual que tenemos vigente, y como está en mente todo está en mente y en vista de todos, ¿no? De hecho, estamos dando esta charla a distancia, no estoy allí presencialmente, por desgracia, como me gustaría, y si estuviera encima tendríamos que estar todos con mascarilla y estas cosas, que es realmente una pereza insoportable, ¿no? De acuerdo. Pero lo que quiero decir es que estas medidas se adoptaron sin acuerdos con los representantes y vinieron a ser justificadas, convalidadas por el artículo 33, tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, acudiendo al principio de la supremacía de la ley sobre cualquier acuerdo o convenio colectivo. Y esto fue, pues, o ha sido realmente duro, ¿no? Y además esto evidentemente ha provocado también un cambio radical de las relaciones laborales en el empleo público, ¿no? En este sentido. Bueno, y parecía que nos estábamos más o menos arreglando, más o menos íbamos flotando, no fue la muerte negra, pese a todo, en los años 2011 y 12 se consigue aquello, enderezar, vamos aguantando cuando nos aparece el maldito COVID-19. Y entonces llega el COVID-19 y ya, pues, nos hemos vuelto locos. ¿Por qué? Porque lo ha condicionado todo. Estamos en una situación, y no hace falta que eso subraye, pues realmente fantasma, ¿no? Como diría aquel, si debemos ya el 100% de lo que producimos, de acuerdo con el presupuesto del Estado que se quiere presentar, me parece que vamos a deber hasta decallarnos, ¿no? Porque nos vamos a ir al 120%. O sea, va a ser una cosa, pues ya lo que nos falta para parecernos a Bélgica en este sentido, ¿no? Y entonces, en estas circunstancias, habrá que ver. Parece que la actual mayoría gubernamental no va a optar por la vía del sacrificio de los funcionarios, sino que va a optar por la vía incluso de premiar, en la medida de lo posible, apoyándose en ese crecimiento del déficit que parece no importarle. Y además parece también que se va a ir por la vía de incrementar los impuestos en lugar de bajarlos para que haya más actividad privada. Claro, esto podría tener, como algún ilustrísimo profesor manifestaba, Sánchez Morón, por ejemplo, la barrera del principio de estabilidad presupuestaria que se introdujo con la reforma del 135, precisamente hace un decenio, creo que más de un decenio, no un decenio, no llega, en 2011, para que los hombres de negro de la Unión Europea, del MEDE, los que nos prestan el dinero en definitiva, pues no hicieron una intervención a saco paco transparente como la que hicieron en Grecia o la que hicieron en Portugal, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que recientemente hemos oído que el propio Ministerio de Hacienda ha liberado todo este tipo de limitaciones para poder facilitar el mantenerlo. Pero es que piensen que estamos todavía viviendo un momento fantasma. Estamos viviendo con los ERTES, estamos viviendo con líneas de crédito que muchísimo. Yo conozco mucha gente en el ámbito privado que dice que no ha cobrado. Vamos a ver, el dinero, ya veremos si llega, porque el dinero se maneja tal cual. Están los países acreedores, los países prestamistas, Holanda, los del norte de Europa, que están muy serios. Y precisamente el escenario en España no es de estabilidad política, incluso está gravemente amenazado, ¿no? El Partido Socialista y Unidas Podemos acaba de presentar una propuesta insólita para controlar también el Poder Judicial. O sea, técnicamente es el Consejo, claro, inmediatamente es el Consejo del Poder Judicial, pero no hay que ser unos ingenuos, porque resulta que es que el Consejo del Poder Judicial nombra a todos los magistrados del Supremo, nombra a los 8 de los 13 miembros de la Junta Electoral Central, nombra a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, nombra a todos los presidentes de la Sala y Tribunales Superiores de nuestra Organización de Justicia, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, por eso se dice lo que se dice. ¿De acuerdo? Bien, es verdad que toda esta necesidad
se está produciendo un gran cambio en la administración, ¿no? Porque mm, ni siquiera hay una ideología ya muy fuerte y convincente entre la población para decir, no, no, es que estos funcionarios pues hacen un servicio público. No, 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 no. La población en general, salvo que, insisto, acabe en la desesperación más absoluta, en la indigencia y quiera que le den una paga, una cartilla de razonamiento, oiga, explíqueme usted por qué esto lo tiene que hacer un funcionario y no lo hace un particular. O me lo justifica usted eficientemente o racionalmente, o yo prefiero que esto se externalice. ¿De acuerdo o no? Lo digo, son cuestiones que se están encima de la mesa. La propia evolución en el ámbito europeo, en el que gracias a Dios estamos insertos, nos dice, bueno, no sacralicemos el tema del funcionario. Vamos a ver si efectivamente cumple esos requisitos de eficiencia y eficacia, efectivamente, para que la opinión pública esté convencida, que siempre me quejándose, pero esté convencida que efectivamente merece la pena, porque no hay que olvidar que la administración vive de los impuestos. Y la riqueza es generada por los particulares. Entonces, se puede acabar comiendo la propia gallina de los huevos. ¿De acuerdo? Entonces, la apelación ideológica probablemente no haya de servir para solo para justificar, ¿de acuerdo?, la existencia o la ampliación de los cuerpos funcionales. ¿De acuerdo? Por otro lado, sobre las orientaciones básicas de las reformas necesarias existe un amplio consenso entre los especialistas, aunque no en el ámbito político, para variar. O sea, los especialistas sí estamos de acuerdo, pero los políticos no. Vale. ¿Y qué dicen los especialistas? Pues, ¿qué decimos los especialistas? Pues que se tiene que avanzar decididamente a una mayor profesionalización de la gestión de los recursos humanos, que se debe configurar un régimen de empleo público más flexible que el actual, ¿de acuerdo? En relación con esto, las restricciones de la oferta de empleo público, ciertamente, tampoco pueden ser eternas, pero eso que exige, a qué obliga, a una planificación adecuada de recursos humanos, como ha sido ahora, del personal. Y en relación con la mayor profesionalización, de acuerdo, de la gestión de recursos humanos, ¿qué tiene que ocurrir? Pues efectivamente una profesionalización del empleo público. Hay que garantizar efectivamente que se produce el acceso de los mejores en todos los casos, atendiendo a igualdad, de verdad, a la igualdad, al mérito y a la capacidad. Pero también es muy importante, de acuerdo con la gestión de los recursos humanos, que se atenga a criterios objetivos de eficiencia y no a preferencias o negociaciones políticas y a cálculos electorales. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? Pero claro, todo ello de que depende no solamente del bla, 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 ¿de acuerdo? Porque la administración no va a funcionar bien si nuestra sociedad no funciona bien, si nuestra sociedad no se regenera. Y las perspectivas ahora mismo son realmente dramáticas, por no decir trágicas. ¿De acuerdo? O hay un salto ético o una nueva generación de españoles consigue aguantar la circunstancia actual y superarla o sustituirla, o directamente la dinámica en la que estamos en el presente es una dinámica de caos, es una dinámica de destrucción, es una dinámica de se está produciendo un rebote de entropía, se está alimentando y va a acabar en el colapso total. En este sentido, y lo mencionábamos antes en cierto modo, sería más importante que nunca tener un grupo directivo profesional, ¿de acuerdo? En todas las administraciones públicas, en toda y cada una de las administraciones públicas. ¿Mm? Personal directivo que fuera de nuevo reclutado atendiendo a su competencia personal, a su experiencia, que por cierto es lo que ocurre en la mayoría de los estados europeos. Es verdad que el fundamento está en el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo que hay que hacer es que ponerlo en marcha. ¿De acuerdo? En definitiva, el régimen jurídico de empleo público tiene que ganar en flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, para adaptarse a la realidad, y no solamente al teletrabajo o al trabajo doble presencial o a estas zarandajas momentáneas del momento alternativo orwelliano y 1984 y distópico que estamos viviendo y que va a durar unos meses, confío en que sea solo unos meses, que no sea años, ¿de acuerdo? Sino que en unos meses efectivamente alguien, ojalá fueran españoles, pero si no, pues alguien encuentre una vacuna
y llegue a todos para que exista al menos la normalización que existe en torno a la gripe y otro tipo de virus que no se erradican del todo, pero que en definitiva pues, tienen una tasa de mortalidad controlada, sostenida, ¿de acuerdo? Pero que no generan esos problemas sanitarios de salud pública, en el sentido de colapso de instalaciones sanitarias que hacen que todo el sistema se destruya. ¿De acuerdo? Bien. Entonces también es absolutamente imprescindible modernizar radicalmente los sistemas y procedimientos de acceso al empleo público. Tiene que refundarse el modelo de carrera administrativa para basarlo realmente en el mérito personal y no en la antigüedad. Mérito personal, sin necesidad de que esto suponga cambiar de puesto de trabajo, porque lógicamente a veces, pero no, yo te doy el ascenso, pero tienes que irte ahora a tal sitio. Oiga, pues no, estoy aquí, si me gusta y funciona. Oiga, reconózcame este mérito, reconózcamelo como hay que reconocerlo, no con palmadita en el hombro, sino con un poquito más de pasta o con mucha más pasta, pero con un poquito más de pasta, que en definitiva es lo que todos agradecemos, porque es lo que nos permite vivir un poquito mejor o tener el capricho, o a veces no capricho, sino pagar, atender a las necesidades básicas, sean personales de nuestra familia, si la tenemos, ¿de acuerdo? Entonces hay que configurar un sistema de carrera horizontal, al tiempo que se racionaliza el sistema de provisión de puestos de trabajo. Hay que introducir con carácter general sistemas operativos de evaluación del desempeño profesional, acomodar el sistema retributivo a la categoría del desempeño profesional, según la categoría del funcionario y su productividad, ¿de acuerdo? Hay que facilitar la movilidad forzosa, y también, efectivamente, esta flexibilidad tiene que alcanzar a la regulación del tiempo de trabajo para poder permitir una mayor dedicación, en su caso, al tiempo parcial, al tiempo parcial. Y luego, en el plazo inmediato, en el corto plazo, y ya veremos, insisto, hasta qué punto llegarán los famosos fondos europeos o estaremos en fin, en el llanto y rechinar de dientes a la vuelta de la Navidad, ¿de acuerdo? Eh, hay que abordar rápidamente los problemas, aunque parezca paradójico. Se ha agravado la reducción de la oferta de empleo público en las administraciones, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? Pues porque se ha producido un aumento enorme, casi cercano al 30% del personal que está en precario, ya sea como funcionario interino, ya sea como contratado temporal, en muchas administraciones públicas y en muchos casos en el ámbito de la enseñanza. Aunque bueno, parece que a la enseñanza no les importa porque últimamente hemos escuchado a la ministra diciendo que se va a poder aprobar el bachillerato hasta con suspenso. Yo reconozco es que como no me entra en la cabeza, no acabo de entenderlo, no sé si querré verlo, pero me parece completamente alucinante pensar que alguien pueda aprovechar el bachillerato con suspenso. No sé exactamente en qué consiste. Y además de esa precariedad, hay otro problema evidente e inmediato que tenemos. ¿Y cuál es? El de la elevada edad media de los funcionarios que están en activo. Y nos vamos a encontrar de repente con una jubilación masiva de una cantidad de personas que no se pueden reemplazar de un día para otro, con lo cual habría que planificar adecuadamente cómo estas personas son eh, sustituidas. Por tanto, este relevo generacional necesita de una medidas de planificación y de formación ad hoc que eviten la pérdida de calidad de la prestación de los servicios. Y esto es lo que yo les quería decir hoy. Siento que no haya podido ser en directo por lo que significa o pueda significar o haber significado de haber hablado en directo, por lo que sea siempre de tertulia que pueda haber. Espero que alguno tenga la ocasión o las ganas de ver esta charla. No sé al final cuánto habrá durado o no. No sé si ahora la he expuesto un poco rápido, pero también he querido ser dinámico por aquello de que no sea mortal y más a esta hora del día, aunque supongo que escucharán la charla en cualquier otro momento, que nunca será bueno, porque siempre será pesadísimo escuchar una asignatura que uno debe estudiar a la fuerza, pero confío en la medida de lo posible que no se les haya hecho demasiado mortal. Muchas gracias por su atención y mucha suerte.